Bendiciones, buenos días. Vamos a leer la palabra. Le damos gracias al Señor por la palabra y por el día de hoy. Vamos a Jeremías 40, Miqueas 4 y Ezequiel 40. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías y el remanente con Gedalías. La palabra del Señor vino a Jeremías después de Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Lo liberó en Ramá y de que él había estado encadenado y marchaba entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que eran llevados a Babilonia. El capitán de la guardia tomó a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios había anunciado este mal contra este lugar y ha cumplido con lo que había dicho. Esto le ha sucedido porque ustedes pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. Ahora yo te he quitado las cadenas que tenías en las manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, yo cuidaré de ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, no vengas. Ahí está todo el país delante de ti. Puedes ir a donde quieras y a donde te parezca mejor. Si prefieres quedarte, regresa a donde está Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, pues el rey de Babilonia lo ha puesto al frente de todas las ciudades de Judá. Puedes quedarte con él y vivir entre el pueblo, o ir a donde te parezca mejor. Dicho esto, el capitán de la guardia le dio provisiones y un regalo y lo despidió. Entonces Jeremías se fue a Mizpá, donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, y vivió allí entre el pueblo que se había quedado en el país. Cuando todos los jefes del ejército de Judá, que no se habían rendido, y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país a Gedalías, hijo de Ahicam, y que había dejado su cargo a los hombres, las mujeres y los niños, y a los pobres de la tierra, que no había sido llevado a Babilonia, fueron a Mizpá para hablar con Gedalías. Ellos eran Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tamhumet, los hijos de Fai en Netofatita, y Jesanías, que era hijo de un Macatita, más todos sus hombres. A ellos y a sus hombres Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, les hizo este juramento: No teman servir a los caldeos, quédense a vivir en el país y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Yo me quedaré a vivir en Mizpá para hablar con los caldeos cuando vengan a vernos. Ustedes pueden tomar el vino, los frutos de verano y el aceite, y ponerlo en sus almacenes, y quédense en las ciudades que han tomado. Todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón y de Edom, y los que estaban en todas las tierras, se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado algunos en Judá, y que había nombrado gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Entonces todos estos judíos regresaron de todos los lugares por donde habían sido esparcidos, y vinieron a la tierra de Judá para ver a Gedalías en Mizpá, y para recoger vino y abundante fruto. Conspiración de Ismael contra Gedalías. Joanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de los soldados que no se habían rendido fueron a ver a Gedalías en Mizpá, y le dijeron: ¿Acaso no sabes que Baalí, el rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para que te mate? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces allí en Mizpá, Joanán, hijo de Careaj, habló en secreto con Gedalías y le propuso: Voy a ir en busca de Ismael, hijo de Netanías, y lo mataré sin que nadie lo sepa. Si él llegara a matarte, todos los judíos que se han reunido contigo se dispersarían y el resto de Judá perecerá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le dijo a Joanán, hijo de Careaj: No lo hagas. Eso que dices de Ismael es una falsedad. Aleluya. Vamos a Miqueas 4. Reinado universal del Señor. En los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado
como cabeza de los montes y exaltado por encima de las colinas, y a él acudirán los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos, y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Y el Señor juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas y lejanas. Y éstas convertirán sus espadas en asadones, y sus lanzas en genoces. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra nación, ni se entrenará más para hacer la guerra. Cada uno se sentará bajo su vid y a la sombra de su higuera, y no habrá nadie que pueda amedrentarlo. Esto lo ha declarado la boca del Señor de los ejércitos. Podrán todos los pueblos andar en el nombre de su Dios, pero nosotros ahora y siempre andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. Israel será redimido del cautiverio. Cuando llegue el día, reuniré a las ovejas que cojean con las que se apartaron del camino, y con las que afligí. Con las que cojean haré un remanente, y con las descarriadas haré una nación fuerte. Amén. Y desde ahora y para siempre yo reinaré sobre ellos en el monte Sión. Palabra del Señor. Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti volverá el señorío de antaño, el reino de la hija de Jerusalén. Pero dime, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso ya no tienes rey? ¿Acaso esos dolores de parturienta te han venido porque tu consejero ha perecido? Pues sufre y llora, hija de Sión, con dolores de parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y vivirás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás liberada. Allí el Señor te salvará del poder de tus enemigos. Muchas naciones se han juntado ahora contra ti y dicen: que Sión sea profanada, que se nos conceda ver eso con nuestros propios ojos. Pero esas naciones no conocen los planes del Señor, no entienden sus designios, ni que Él los junta como a manojos de trigo para trillarlos. Levántate y tríllalos, hija de Sión. Yo te daré cuernos de hierro y garras de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, y las riquezas que les arrebataste las consagrarás al Señor de toda la tierra. Palabra del Señor. Vamos a Ezequiel 40, poco largo, ¿vale? La visión del templo. Comenzaba el año 25 de nuestro cautiverio, cuando la mano del Señor se posó sobre mí y me llevó a la ciudad de Jerusalén. Era el día 10 del primer mes, y habían pasado 14 años desde que la ciudad había sido conquistada. Ese mismo día, Dios me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. En la parte sur del monte había un edificio que parecía una gran ciudad. Al dejarme allí, vi que en la puerta estaba un hombre que parecía de bronce, y que en su mano tenía un cordel de lino y una caña de medir. Ese hombre me habló y me dijo: Hijo de hombre, abre bien los ojos y los oídos, y presta mucha atención a todo lo que voy a mostrarte, porque para eso has sido traído aquí, para que yo te muestre todo esto y les cuentes al pueblo de Israel todo lo que veas. Aquel edificio tenía una muralla por fuera. La caña de medir que ese hombre tenía en la mano medía 3 metros, y el hombre midió la muralla, y medía 3 metros de espesor y 3 metros de altura. Luego se dirigió hacia la puerta, que da hacia el oriente, y escaló sus gradas, y midió los 2 postes de la puerta, y ambos medían 3 metros de ancho. Cada cámara medía 3 metros de largo y 3 metros de ancho, y entre las cámaras había un espacio de 2 metros y medio. Y por dentro cada poste de la puerta, junto a la entrada, medía 3 metros. Midió también por dentro la entrada de la puerta, y medía 3 metros. La entrada del portal medía 4 metros, y sus postes medían 1 metro. La puerta del portal estaba en el lado interno. En cada costado de la puerta oriental había 3 cámaras, las cuales eran de una misma medida.
lo mismo que los portales en cada costado. Midió la entrada de la puerta, y ésta medía 5 metros de ancho. El portal medía 6 metros y medio de largo. Delante de las cámaras había un espacio de medio metro en cada lado, y las cámaras eran cuadradas y medían 3 metros por lado. Luego midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, y el ancho de la puerta a puerta era de 12,5 metros. Midió también los postes del atrio y del portal que lo rodeaba, y cada poste medía 30 metros. Desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 25 metros. Por dentro las cámaras tenían unas ventanas estrechas, lo mismo que los portales y los corredores y alrededor de las puertas. Esas ventanas daban a su interior. En cada poste había palmeras. Ese hombre me llevó al atrio exterior, el cual tenía cámaras y estaba totalmente enlosado. Alrededor de aquel atrio había 30 cámaras. El enlosado a los lados de las puertas era el más bajo y era proporcional a la longitud de los portales. Allí el hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio, interior por fuera, y ésta medía 50 metros, hacia el oriente y hacia el norte. Luego midió el largo y el ancho de la puerta, que estaba en el atrio, exterior hacia el norte. Había 3 cámaras de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos medían lo mismo que la primera puerta, es decir, 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus ventanas, arcos y palmeras medían lo mismo que la puerta que daba hacia el oriente, y delante de ellas estaban sus arcos. A la puerta se subía por 7 gradas. La puerta del atrio interior estaba frente a la puerta que daba hacia el norte, lo mismo que hacia el oriente, lo mismo que hacia el oriente. El hombre midió la distancia de puerta a puerta, y esta era de 50 metros. El hombre me llevó después hacia el sur, y allí había una puerta que daba al sur. Midió sus portales y sus arcos siguiendo estas medidas, y las ventanas y los arcos alrededor medían lo mismo que las otras ventanas, es decir, 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra del otro lado en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y de puerta a puerta hacia el sur midió 50 metros. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes y sus arcos seguían estas medidas, y las ventanas y arcos alrededor tenía 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Los arcos alrededor medían 12,5 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó al atrio interior, que daba hacia el oriente, y midió la puerta siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes y arcos seguían estas medidas, y tenían ventanas y arcos alrededor, y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio, y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó luego a la puerta del norte, y midió siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes, arcos y ventanas alrededor medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus postes daban hacia afuera del atrio, y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Allí había una cámara en la que se lavaba el holocausto, la cual tenía una puerta con postes de portales. En la entrada de la puerta había 2 mesas de cada lado, en las que se degollaban los animales para el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado de la entrada de la puerta del norte, por fuera de las gradas, había 2 mesas, y otras 2 al otro lado de la puerta de la entrada de la puerta.
Junto a la puerta había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, es decir, 8 mesas para degollar sobre ellas a los animales que se ofrecían. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada y medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se ponían los utensilios para degollar a los animales para el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos dispuestos en derredor, los cuales medían 7 centímetros, y sobre las mesas se ponían la carne de los animales sacrificados. Afuera de la puerta interior, en el atrio interior, que estaba a un costado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales daban hacia el sur. Una estaba a un lado de la puerta del oriente que daba hacia el norte. Y el hombre me dijo, esta cámara que da hacia el sur es de los sacerdotes que tienen a su cargo el cuidado del templo. La cámara que da hacia el norte es de los sacerdotes encargados de cuidar el altar, y que son los hijos de Sadoc, los cuales se eligen de entre los hijos de Leví para servir al Señor. Luego el hombre midió el atrio, y éste medía 50 metros de largo por 50 metros de ancho, es decir, era cuadrado, y el altar estaba delante del edificio. El hombre me llevó al pórtico del templo, y midió los postes del pórtico, y cada uno medía 2 metros, y medio de por lado. El ancho de la puerta era de 1,5 metros por lado. El pórtico medía 10 metros de largo y 5,5 metros de ancho, y que subía a él por grada. Junto a los postes había columna en ambos lados. Bueno, mañana seguiremos con este tema. Va a ser otro capítulo, 2 capítulos más. Le damos gracias al Padre por esta palabra también, porque si está escrita es porque la tenemos que saber. Gracias, Padre, por este día. Bendice al que está escuchando esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y hasta mañana.